Durante años este bicho creyó que podía escapar de la justicia. Huyó del país, se escondió como rata en agujeros ajenos pensando que el brazo de la ley no lo alcanzaría. Pero en noviembre de 2025, Nelson Eduardo Ramos Araujo, conocido en las calles como Sleepy de Proyectos, uno de los pandilleros más buscados de la Mara Salvatrucha, cayó y cayó duro. No fue suerte, no fue casualidad, fue el resultado de un operativo internacional coordinado por la Policía Nacional Civil de El Salvador, en conjunto con autoridades de México y Guatemala, que demostró una vez más que bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele en El Salvador ya no hay lugar para esconderse. El mensaje es claro: puedes correr pero no puedes escapar. Sleepy de Proyectos no era un pandillero cualquiera. A sus 45 años, con este criminal cargaba con una reputación que hacía temblar a comunidades enteras. Miembro activo de la MS-13, una de las pandillas más sanguinarias del continente, este maje estaba involucrado en agrupaciones ilícitas que sembraron el terror en El Salvador durante décadas. Extorsiones, asesinatos, tráfico de drogas, control territorial, la lista de crímenes asociados a su estructura es interminable. Pero lo que hace que la captura de Sleepy sea tan significativa no es solo quién era, sino lo que representaba: la desesperación de una pandilla en agonía. Cuando el gobierno de Bukele implementó el régimen de excepción en marzo de 2022, miles de pandilleros cayeron. Las calles que antes dominaban con impunidad se convirtieron en campos de operativos militares y policiales. Y los que pudieron, huyeron. Sleepy fue uno de ellos. Y este cobarde abandonó el país, dejando atrás a sus compinches que cayeron uno por uno, creyendo que cruzar fronteras los salvaría. Se equivocó, porque el gobierno salvadoreño no descansa. La inteligencia policial siguió su rastro, coordinó con agencias internacionales y tejió una red de la que no había escape. En noviembre de 2025, las autoridades mexicanas lo localizaron. La información fluyó rápido. Sleepy estaba en territorio azteca, probablemente intentando reorganizarse o simplemente sobrevivir, pero ya era demasiado tarde. El operativo se activó. En cuestión de horas, Nelson Eduardo Ramos Araujo estaba bajo custodia. Lo que siguió fue una operación milimétrica. Desde México fue trasladado a la frontera con Guatemala, específicamente al puesto fronterizo de El Carmen. Ahí las autoridades guatemaltecas tomaron el relevo, custodiándolo hasta entregarlo en la frontera de las Chinamas, en Ahuachapán, donde oficiales salvadoreños lo esperaban. No hubo ceremonias, no hubo segundas oportunidades, solo esposas, un furgón policial y el camino directo a su nuevo hogar, el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. El nombre solo basta para entender qué les espera a criminales como Sleepy: una cárcel de máxima seguridad diseñada específicamente para los peores de los peores, celdas pequeñas, sin lujos, sin privilegios, sin esperanza de salir. Ahí, rodeado de otros pandilleros que alguna vez creyeron ser intocables, Sleepy de Proyectos pasará el resto de sus días pagando por el daño que causó. Y aquí está lo importante: su captura no fue un evento aislado, forma parte de un esfuerzo masivo, implacable, sí, que ha transformado a El Salvador de un país aterrorizado por las pandillas a una nación donde las familias pueden caminar tranquilas por las calles, donde los niños pueden jugar sin miedo, donde los comerciantes no tienen que pagar extorsión solo para mantener sus negocios abiertos. Eso es lo que estaba en juego: no solo la captura de un pandillero, sino el futuro de un país entero. Y cada vez que cae un criminal como Sleepy, cada vez que un pandillero es arrancado de su escondite y llevado al CECOT, El Salvador da un paso más hacia la paz definitiva. Pero ¿quién era realmente Sleepy de Proyectos? ¿Qué lo llevó a convertirse en uno de los más buscados? ¿Cómo operaba la MS-13 bajo su liderazgo? ¿Y cómo fue posible que después de huir del país, las autoridades lograran capturarlo en una operación que cruzó 3 fronteras? Esta es la historia completa, desde sus orígenes en las calles controladas por la Mara Salvatrucha hasta el momento en que las puertas del CECOT se cerraron detrás de él. Una historia de terror, justicia y el triunfo de un gobierno que se negó a rendirse ante la escoria que destruyó tantas vidas inocentes, porque en El Salvador de Nayib Bukele la justicia no se negocia, se cumple. Para entender quién era Nelson Eduardo Ramos Araujo, hay que entender primero qué significa ser parte de la Mara Salvatrucha, porque la MS-13 no es solo una pandilla, es una organización criminal transnacional responsable de miles de muertes, de desplazar familias enteras, de convertir barrios en zonas de guerra. Y Sleepy de Proyectos era parte de esa maquinaria de terror. La MS-13 nació en Los Ángeles en los años 80 y formada por inmigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil. Lo que empezó como un grupo de autodefensa en las calles californianas se transformó en una de las pandillas más violentas del mundo. Cuando Estados Unidos comenzó a deportar a estos pandilleros de vuelta a El Salvador en los 90, trajeron consigo
una cultura de violencia extrema que infectó al país como un virus. Para los 2000, la MS-13 ya había dividido El Salvador en territorios. Cada clica controlaba su zona con mano de hierro y en ese contexto, Sleepy de Proyectos comenzó a hacer su nombre. El alias de Proyectos no era casual, hacía referencia a su base de operaciones, probablemente un complejo de viviendas populares donde la pandilla tenía control absoluto. Ahí, en esos pasillos estrechos y calles polvorientas, este maje construyó su reputación como con sangre. Y la MS-13 opera bajo un código brutal para ascender en la jerarquía. Hay que demostrar lealtad absoluta y esa lealtad se mide en actos de violencia, asesinatos por encargo, ejecuciones de rivales, ataques contra la policía. Cada crimen es un escalón más en la escalera del poder pandilleril. Y Sleepy subió esos escalones sin mirar atrás. A sus 45 años, para el momento de su captura en 2025, este criminal llevaba décadas en la estructura. No era un cipote recién brincado, era un veterano, alguien que había sobrevivido guerras entre clicas, operativos policiales, traiciones internas, alguien que sabía cómo moverse en las sombras, cómo mantener el control, cómo infundir miedo. Pero ¿qué hacía exactamente Sleepy de Proyectos? Aunque los detalles específicos de sus crímenes están bajo investigación, y su condena por agrupaciones ilícitas nos da una pista clara. Este cargo significa que no solo era un pandillero común, era parte de la estructura organizativa de la MS-13. Coordinaba actividades criminales, reclutaba nuevos miembros, mantenía el orden interno y casi con certeza autorizaba o participaba directamente en actos de violencia. En el mundo de las pandillas salvadoreñas, los rangos importan. Están los chequeos o soldados rasos, los que hacen el trabajo sucio en las calles. Luego están los palabreros o líderes de clica, que controlan territorios específicos, y por encima de ellos están los ranfleros o cabecillas, que coordinan múltiples clicas y toman decisiones estratégicas. Por su edad, experiencia y el hecho de ser uno de los más buscados, Sleepy probablemente operaba en ese nivel superior. Y con ese poder venía una responsabilidad macabra: mantener el control territorial a cualquier costo. Eso significaba extorsionar a comerciantes locales, cobrar renta a familias que solo querían vivir en paz, eliminar a cualquiera que desafiara la autoridad de la pandilla. Significaba convertir comunidades enteras en rehenes. Las víctimas de la MS-13 no son solo números, son madres que perdieron a sus hijos por negarse a unirse a la pandilla. Son comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios porque no podían seguir pagando extorsión. Son niños que crecieron viendo cadáveres en las calles, normalizando la violencia como parte de la vida cotidiana, y detrás de cada una de esas tragedias había pandilleros como Sleepy de Proyectos tomando decisiones que destruían vidas sin ningún remordimiento, pero en marzo de 2022 todo cambió. Y el asesinato de 87 personas en un solo fin de semana fue la gota que derramó el vaso. El presidente Nayib Bukele, respaldado por la Asamblea Legislativa, declaró el régimen de excepción. De la noche a la mañana, las reglas del juego cambiaron completamente. Los militares y policías comenzaron a inundar los territorios controlados por pandillas. Los operativos eran masivos, coordinados, implacables. Miles de pandilleros cayeron en las primeras semanas. Las cárceles se llenaron y los que no fueron capturados de inmediato se dieron cuenta de que su tiempo se estaba acabando. Sleepy de Proyectos vio lo que venía, vio cómo sus compinches caían uno tras otro, vio cómo la estructura que había construido durante décadas se desmoronaba y tomó la decisión que toman todos los cobardes. Huyó, abandonó el país, cruzó fronteras, Sopes buscó refugio lejos del alcance de las autoridades salvadoreñas. Pero lo que este maje no entendió es que el gobierno de Bukele no iba a dejar que los criminales simplemente se escaparan. La Policía Nacional Civil, fortalecida y profesionalizada, comenzó a trabajar con agencias internacionales. Se compartió inteligencia, se rastrearon movimientos, se identificaron patrones, y lentamente la red se fue cerrando alrededor de Sleepy de Proyectos. Él creyó que estaba a salvo. Creyó que México era suficientemente lejos, suficientemente grande, suficientemente caótico como para perderse en la multitud. Pero la justicia tiene memoria y paciencia, y cuando finalmente llegó el momento, no hubo dónde correr, porque al final pandilleros como Sleepy de Proyectos son todos iguales. Cuando tienen el poder son despiadados. Pero cuando la ley los alcanza, son solo criminales asustados enfrentando las consecuencias de sus actos. Y esas consecuencias, en El Salvador de hoy, tienen un nombre: SECOT. Marzo de 2022 marcó el inicio del fin para la MS-13 en El Salvador. El régimen de excepción no fue una medida tibia ni negociada, fue una declaración de guerra total contra las pandillas. Y cuando el gobierno de Nayib Bukele declara guerra, no se anda con medias tintas. Los operativos comenzaron inmediatamente. Militares fuertemente armados, policías en formación táctica,
vehículos blindados recorriendo barrios que durante años habían sido territorio exclusivo de las pandillas. Las redadas eran coordinadas, masivas, eficientes. En cuestión de semanas, más de 10,000 pandilleros estaban tras las rejas. En meses, esa cifra superó los 70,000. Y no para los criminales que habían operado con impunidad durante décadas, esto fue un shock. Ya no podían caminar libremente por las calles, ya no podían intimidar a la población, ya no podían extorsionar sin consecuencias. El Estado, fortalecido y determinado, había recuperado el control. Y los pandilleros lo sabían. Sleepy de Proyectos vio cómo caían sus compañeros. Uno por uno, los rostros conocidos desaparecían. Algunos fueron capturados en sus propias casas, arrancados de sus camas en operativos nocturnos. Otros cayeron en las calles, rodeados por agentes que no aceptaban resistencia. Los más tontos intentaron enfrentarse y terminaron muertos o heridos, pero la mayoría, la gran mayoría, simplemente fue capturada y enviada directamente al sistema penitenciario. Y no era cualquier sistema penitenciario, el SECOT ya se estaba construyendo. O sea, las imágenes comenzaron a circular, una megaprisión de máxima seguridad diseñada específicamente para neutralizar completamente a los pandilleros. Nada de lujos, nada de celulares escondidos, nada de seguir dirigiendo operaciones criminales desde adentro como hacían antes en las cárceles tradicionales. El SECOT era el fin del camino. Nelson Eduardo Ramos Araujo entendió el mensaje. Con sus 45 años y décadas de experiencia criminal, sabía leer las señales, sabía que era cuestión de tiempo antes de que vinieran por él. Su nombre estaba en las listas, su rostro en las bases de datos, sus crímenes documentados, y a diferencia de los cipotes jóvenes que todavía creían en la mitología pandilleril de controlar la calle, Sleepy era lo suficientemente viejo como para entender cuando la guerra estaba perdida. Así que hizo lo que hacen todos los cobardes cuando las cosas se ponen difíciles. Corrió. No hay información exacta sobre cuándo exactamente Sleepy cruzó la frontera, pero sabemos que lo hizo. Probablemente en los meses posteriores al inicio del régimen de excepción, cuando las fronteras todavía no estaban tan monitoreadas como ahora, cuando todavía era posible moverse con cierta facilidad entre países centroamericanos. Dejó El Salvador, dejó a su familia, si la tenía, dejó a sus compinches y se escabulló hacia el norte, México, el país perfecto para esconderse. Con más de 126 millones de habitantes, ciudades enormes, regiones enteras controladas por carteles que no cooperan con autoridades extranjeras, México parecía el refugio ideal. Ni miles de criminales centroamericanos han usado territorio mexicano como escondite a lo largo de los años. Sleepy apostó a que él sería uno más en esa multitud invisible, pero lo que este maje no calculó fue la determinación del gobierno salvadoreño. Porque una cosa es declarar un régimen de excepción y otra muy distinta es ejecutarlo con la eficiencia y persistencia que El Salvador demostró. El presidente Bukele no solo quería capturar a los pandilleros que estaban en el país, quería a todos, especialmente a los que creyeron que escapar los salvaría. La Policía Nacional Civil, bajo la dirección del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, activó sus protocolos de inteligencia internacional. Se compartieron bases de datos con Interpol. Se establecieron canales de comunicación directa con agencias de seguridad de México, Guatemala, Honduras, Estados Unidos. Cada pandillero fugitivo se convirtió en un objetivo rastreado activamente, y Sleepy de Proyectos, con su perfil alto y su historial criminal extenso, era una prioridad. Durante meses, posiblemente más de un año, Nelson Eduardo Ramos Araujo vivió en las sombras, probablemente cambió de ciudad varias veces, usó nombres falsos, evitó llamar la atención, se mantuvo lejos de otros salvadoreños que pudieran reconocerlo. Quizás trabajó en lo que pudo, probablemente en empleos informales que no requirieran documentación. Vivió la vida patética del fugitivo, siempre mirando por encima del hombro, siempre con miedo de que la siguiente persona que viera fuera un agente esperándolo. Pero la red se iba cerrando. Los analistas de inteligencia de la PNC cruzaban datos, movimientos migratorios, reportes de avistamientos. Información compartida por informantes. Y aunque Sleepy creía que estaba seguro, la realidad es que cada día que pasaba, las autoridades se acercaban más. Porque esa es la diferencia entre El Salvador de antes y el de ahora. Antes, un pandillero podía huir del país y simplemente desaparecer. Las autoridades no tenían los recursos ni la coordinación internacional para perseguirlo. Pero el gobierno de Bukele invirtió en capacidades, profesionalizó las fuerzas de seguridad, estableció alianzas estratégicas con otros países y, sobre todo, mantuvo la presión constante. En algún momento de 2025, la inteligencia salvadoreña localizó a Sleepy de Proyectos. No sabemos exactamente qué lo delató. Tal vez fue una transacción financiera, tal vez alguien lo reconoció y lo reportó, tal vez cometió el error de contactar a alguien en El Salvador. Pero el caso es que su ubicación fue identificada México. Lo que siguió fue un ejercicio de diplomacia y coordinación operativa. Las autoridades salvadoreñas contactaron a sus contrapartes mexicanas.
Se compartió la evidencia, se explicó quién era este criminal y por qué era importante capturarlo, y las autoridades mexicanas, comprometidas con la cooperación internacional contra el crimen organizado, aceptaron colaborar. El operativo fue rápido y limpio. En noviembre de 2025, agentes mexicanos localizaron y capturaron a Nelson Eduardo Ramos Araujo. No hubo tiroteos, no hubo drama hollywoodense, solo profesionalismo policial. Un fugitivo identificado, localizado, capturado, justo como debe ser. Sleepy de Proyectos, el pandillero que creyó que podía escapar de la justicia, estaba bajo custodia. Y su viaje de regreso a El Salvador estaba a punto de comenzar. Un viaje sin retorno, directo al lugar que más temía, el centro de confinamiento del terrorismo, porque en el nuevo El Salvador no importa qué tan lejos corras, la justicia te alcanza, siempre. Noviembre de 2025. Mientras Nelson Eduardo Ramos Araujo intentaba pasar desapercibido en territorio mexicano, las autoridades de 3 países ya tenían todo preparado. La captura de Sleepy de Proyectos no fue producto de la suerte, fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia, coordinación internacional impecable y la determinación inquebrantable del gobierno salvadoreño de no dejar ni un solo pandillero sin rendir cuentas. El operativo comenzó con la Policía Nacional Civil de El Salvador, la División de Investigación de Pandillas, una unidad especializada que se ha convertido en el terror de la MS-13 y el Barrio 18, había estado rastreando a Sleepy desde que se confirmó su huida del país. Cada pista, cada rumor, cada fragmento de información fue analizado meticulosamente, y cuando finalmente se confirmó su ubicación en México, el protocolo de captura internacional se activó inmediatamente. Lo primero fue la coordinación diplomática a través de la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Salvador contactó formalmente a las autoridades mexicanas, se presentó el expediente completo de Sleepy, su historial criminal, las órdenes de captura vigentes, la evidencia de su participación en agrupaciones ilícitas, su condición de fugitivo del régimen de excepción. México, comprometido con la lucha contra el crimen transnacional, no aceptó colaborar sin reservas. Pero capturar a un fugitivo es solo el primer paso. Deportarlo a través de fronteras internacionales requiere una logística compleja, especialmente en Centroamérica, donde las rutas terrestres cruzan múltiples países. Y aquí es donde Guatemala entró en la ecuación. Como país de tránsito entre México y El Salvador, la cooperación guatemalteca era esencial. Y una vez más, las autoridades respondieron positivamente. El plan quedó establecido. Las autoridades mexicanas capturarían a Sleepy y lo trasladarían a la frontera con Guatemala. Desde ahí, las autoridades guatemaltecas tomarían custodia temporal y lo escoltarían hasta la frontera con El Salvador. Y finalmente, la Policía Nacional Civil salvadoreña lo recibiría y lo trasladaría directamente al SECO. 3 países, una misión cero margen de error. En territorio mexicano, los agentes se movieron con precisión. Sleepy fue localizado y arrestado sin incidentes, no hubo resistencia, no hubo intentos dramáticos de escape. Cuando los oficiales tocaron a su puerta, Nelson Eduardo Ramos Araujo supo que todo había terminado. A sus 45 años, con décadas de vida criminal a cuestas, reconoció el momento cuando lo vio. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas y su vida como fugitivo llegó a su fin. El traslado comenzó de inmediato, custodiado por agentes mexicanos. Sleepy fue transportado hacia el sur, hacia la frontera con Guatemala. Cada kilómetro recorrido era un kilómetro más cerca de su destino final, y aunque no sabemos qué pasaba por su mente durante ese viaje, podemos imaginarlo, el miedo, la resignación, la conciencia de que el SECOT lo esperaba al final del camino. Y la frontera entre México y Guatemala se alcanzó en el puesto fronterizo de El Carmen, en el lado guatemalteco, conocido como La Mesilla. Ahí, en un intercambio coordinado al minuto, las autoridades mexicanas entregaron al detenido a sus contrapartes guatemaltecas. Documentos fueron firmados, custodia fue transferida y Sleepy de Proyectos comenzó la siguiente etapa de su viaje hacia la justicia. Guatemala no es solo un país de tránsito en esta historia, es un socio estratégico en la lucha contra las pandillas transnacionales. El gobierno guatemalteco, que también ha sufrido la violencia de la MS-13 y el Barrio 18, entiende perfectamente la importancia de esta cooperación. Cada pandillero capturado y deportado es una victoria compartida contra organizaciones criminales que no respetan fronteras. Escoltado por agentes guatemaltecos, Sleepy fue trasladado a través del país hacia la frontera con El Salvador. El destino, Las Chinamas, el principal paso fronterizo en el departamento de Ahuachapán. Este punto ha sido testigo de cientos de deportaciones de pandilleros en los últimos años, convirtiéndose en un símbolo de la cooperación regional contra el crimen organizado. Y ahí, en Las Chinamas, los oficiales de la Policía Nacional Civil de El Salvador esperaban, uniformados, profesionales, representando a un país que se ha transformado bajo el liderazgo del presidente Bukele, un país que ya no tolera pandillas, que ya no negocia con criminales,
que ha decidido recuperar cada centímetro de territorio que alguna vez estuvo bajo control de la MS-13 y el Barrio 18. La entrega fue protocolaria pero firme. Nelson Eduardo Ramos Araujo, alias Sleepy de Proyectos, Emma, fue oficialmente transferido a custodia salvadoreña. Las autoridades guatemaltecas completaron la documentación. Los agentes salvadoreños verificaron la identidad del detenido contra las bases de datos y una vez confirmado que este era efectivamente el fugitivo buscado, las puertas del furgón policial se abrieron para recibir a su nuevo pasajero. Sleepy no era el único. En esa misma operación, otro pandillero de la MS-13 fue deportado junto con él, José Orlando Medrano, de 42 años, también condenado por agrupaciones ilícitas y también fugitivo del régimen de excepción. Dos criminales que creyeron que huir era una opción viable. Dos cobardes que abandonaron el país pensando que escaparían de las consecuencias. Dos pandilleros que ahora enfrentaban la realidad de que no hay escape. El convoy policial que los transportaba no perdió tiempo. Tiempo desde Ahuachapán, en el occidente de El Salvador, el viaje hacia el Secot comenzó de inmediato. Custodiados por múltiples unidades policiales con protocolos de seguridad estrictos, Sleepy y su compañero de desgracia fueron trasladados por carreteras que alguna vez ellos y su pandilla habían intentado controlar, pero esas carreteras ya no pertenecen a las pandillas, pertenecen al pueblo salvadoreño, a las familias que ahora pueden viajar sin miedo, a los comerciantes que transportan sus productos sin pagar extorsión, a los jóvenes que pueden soñar con un futuro sin ser reclutados forzosamente por criminales. Durante el trayecto, Sleepy de Proyectos tuvo tiempo para reflexionar sobre sus decisiones, 45 años de vida y qué tenía que mostrar. Una lista de crímenes, víctimas que nunca podrá reparar. Una reputación construida sobre violencia y terror. Y ahora, un destino inevitable en la prisión más dura de América Latina. El operativo internacional que lo trajo de vuelta a El Salvador fue un mensaje claro no solo para él, sino para todos los pandilleros que han huido o están considerando huir. El mensaje es simple y contundente. El gobierno de Nayib Bukele tiene alcance global. La Policía Nacional Civil tiene capacidad y voluntad de perseguir criminales más allá de las fronteras. Y no hay país lo suficientemente lejano, no hay escondite lo suficientemente seguro, no hay forma de escapar de la justicia salvadoreña. Esta coordinación entre México, Guatemala y El Salvador es un modelo de cooperación regional. Demuestra que cuando los países deciden priorizar la seguridad de sus ciudadanos sobre cualquier otra consideración, todos los resultados son tangibles y demuestra que los pandilleros acostumbrados a operar en las grietas de sistemas débiles y descoordinados ya no tienen dónde esconderse. Cuando el furgón finalmente llegó a las puertas del Secot, Sleepy de Proyectos dejó de ser un fugitivo, se convirtió en un recluso, uno más entre los más de 40,000 pandilleros que ahora habitan esa megaprisión, y esas puertas masivas e implacables se cerraron detrás de él con un sonido que probablemente resonará en su mente por el resto de su vida. El sonido de la justicia cumpliéndose, el centro de confinamiento del terrorismo, 7 palabras que resumen décadas de impunidad terminadas, una instalación que ha cambiado para siempre las reglas del juego en la guerra contra las pandillas, y el nuevo hogar permanente de Nelson Eduardo Ramos Araujo, o alias Sleepy de Proyectos. Cuando Nayib Bukele anunció la construcción del Secot, muchos dudaron. Los críticos dijeron que era innecesario, que era cruel, que violaba derechos humanos, pero el pueblo salvadoreño, cansado de décadas de terror pandilleril, entendió perfectamente el mensaje. Los criminales que destruyeron vidas, que asesinaron inocentes, que extorsionaron familias, no merecen comodidades, merecen justicia. Y el Secot es exactamente eso. Ubicado en Tecoluca, departamento de San Vicente, el Secot es la prisión más grande y segura de América Latina. Con capacidad para más de 40,000 reclusos, esta mega instalación fue diseñada específicamente para neutralizar completamente a los pandilleros. No como las cárceles tradicionales, donde, incluso tras las rejas, los criminales seguían dirigiendo extorsiones, ordenando asesinatos o reclutando nuevos miembros. El Secot elimina esa posibilidad por completo. Cuando Sleepy de Proyectos bajó del furgón policial y vio por primera vez las instalaciones, probablemente sintió lo que todos los pandilleros sienten al llegar, un vacío en el estómago, porque el Secot no se parece a ninguna otra prisión que hayan conocido. Los muros son altos, imponentes, diseñados para resistir cualquier intento de fuga. Las torres de vigilancia están estratégicamente ubicadas con guardias armados monitoreando cada centímetro del perímetro, y las cámaras de seguridad cubren absolutamente todo. El proceso de ingreso es sistemático y humillante, como debe ser para criminales de su calibre. Sleepy fue registrado completamente. Se le confiscó cualquier pertenencia personal, se tomaron sus huellas digitales, fotografías, datos biométricos. Quizás se le asignó un número de recluso y se le explicaron las reglas, aunque en realidad solo hay una regla en el Secot.
obediencia absoluta. Luego vino el traslado a su celda, y aquí es donde la realidad del Secot golpea con fuerza. Las celdas no son espaciosas, no tienen ventanas con vistas al exterior, no tienen televisores ni lujos de ningún tipo. Son espacios diseñados para confinamiento de máxima seguridad donde múltiples reclusos comparten un área reducida. Las literas son de metal, los baños básicos, la iluminación controlada centralmente, pero lo más importante, en el Secot no hay control pandilleril. En las cárceles tradicionales de El Salvador, antes del régimen de excepción, las pandillas seguían mandando. La MS-13 controlaba ciertos módulos, el barrio 18 otros. Tenían celulares, armas improvisadas, drogas. Seguían operando como si estuvieran en la calle. El Secot destruyó ese sistema por completo. Aquí los pandilleros de diferentes clicas están mezclados intencionalmente. Los ranfleros que antes daban órdenes ahora comparten celda con soldados rasos. La jerarquía pandilleril no tiene ningún valor. No hay forma de comunicarse con el exterior. No hay celulares escondidos porque las revisiones son constantes y exhaustivas. No hay forma de seguir cometiendo crímenes desde adentro porque el aislamiento es total. Para alguien como Sleepy de Proyectos, que probablemente pasó décadas construyendo su reputación y estatus dentro de la MS-13, esto es demoledor. Ya no es un líder, ya no es alguien temido o respetado, es solo un recluso más, un número en un sistema diseñado para mantenerlo neutralizado hasta el día que muera. Las rutinas en el Secot son estrictas y monótonas. Los reclusos despiertan a horas específicas, comen en horarios establecidos, tienen tiempo limitado fuera de sus celdas, siempre bajo vigilancia estricta. No hay actividades recreativas elaboradas, no hay programas de reinserción para criminales de este nivel. El Secot no pretende rehabilitar a estos pandilleros, no, su propósito es más simple y más efectivo, mantenerlos encerrados y neutralizados para siempre. Y funciona. Desde que el Secot comenzó operaciones, las cifras de violencia en El Salvador han caído dramáticamente. Los homicidios, que antes eran cientos cada mes, ahora son decenas. Las extorsiones han disminuido casi por completo. Las calles que antes eran campos de batalla ahora son lugares donde las familias caminan tranquilas. El pueblo salvadoreño ha recuperado su país. Sleepy de Proyectos pasará el resto de su vida observando esa transformación desde adentro. Verá por televisión controlada o escuchará por los guardias cómo El Salvador sigue mejorando mientras él permanece encerrado. Verá cómo los barrios que su pandilla antes controlaba ahora son prósperos y seguros. Verá cómo la juventud salvadoreña, libre de la amenaza del reclutamiento forzoso, construye futuros que él nunca tuvo ni permitió que otros tuvieran. Porque eso es lo que hace el Secot. No solo encierra a los pandilleros, les muestra día tras día que perdieron, que su reino de terror terminó, que el gobierno de Nayib Bukele cumplió su promesa de recuperar El Salvador para los salvadoreños de bien y que cada uno de los más de 40,000 pandilleros encerrados ahí está pagando por el daño que causaron. Las condiciones del Secot han sido criticadas por organizaciones internacionales que hablan de derechos humanos, pero el pueblo salvadoreño tiene una respuesta clara. ¿Dónde estaban esas organizaciones cuando las pandillas asesinaban a nuestros hijos? ¿Dónde estaban cuando extorsionaban a nuestros comerciantes? ¿Dónde estaban cuando convertían nuestros barrios en zonas de guerra? Los criminales que están en el Secot tuvieron su oportunidad de vivir como seres humanos civilizados. Eligieron la violencia, eligieron el terror y ahora enfrentan las consecuencias. Para Sleepy de Proyectos no habrá segundas oportunidades, no habrá redención dramática, no habrá escape. A sus 45 años, lo más probable es que pase las próximas décadas en esa celda envejeciendo y viendo cómo su cuerpo se deteriora mientras el país que intentó destruir florece sin él. Y cuando finalmente muera, probablemente dentro de esos mismos muros será solo otro pandillero que pagó el precio de sus crímenes, otro nombre en una lista de terroristas que creyeron que podían gobernar por miedo. Otro ejemplo de que en El Salvador de Nayib Bukele, la justicia no es negociable. El Secot no es solo una prisión, es un monumento a la determinación de un pueblo que dijo basta. Es la prueba de que cuando un gobierno decide priorizar a sus ciudadanos sobre los criminales, cuando decide que la seguridad no es negociable, cuando decide que ningún terrorista merece vivir en libertad, los resultados son transformadores. Y para cada pandillero que todavía opera, que todavía cree que puede seguir cometiendo crímenes, que todavía piensa que hay escapatoria, el Secot es una advertencia. Esto es lo que les espera. Tarde o temprano, la justicia llega, y cuando llega, es definitiva. Sleepy de Proyectos aprendió esa lección de la manera más dura, desde su celda en el Secot, con el resto de su vida estirada frente a él como una condena interminable. Probablemente se pregunta si valió la pena. Todas esas décadas de violencia, todas esas víctimas, todo ese poder efímero que creyó tener. La respuesta es obvia, no valió nada, porque al final todos los pandilleros terminan igual, muertos o encerrados.
Y Sleepy tuvo la suerte, si se le puede llamar así, de terminar en la segunda categoría. Pero para las víctimas de la MS-13, para las familias que perdieron seres queridos, para los comerciantes que fueron extorsionados, para los niños que crecieron con miedo, ver a criminales como Sleepy de proyectos encerrados en el SECOT es más que justicia, es sanación, es cierre, es la prueba de que el mal no triunfa para siempre y es un recordatorio de que El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Bukele, ha elegido la seguridad sobre la impunidad, ha elegido proteger a sus ciudadanos sobre apaciguar a organizaciones internacionales, ha elegido construir un futuro donde las pandillas sean solo un capítulo oscuro de la historia, no una realidad presente. Sleepy de Proyectos es parte de ese capítulo y ahora, encerrado en el SECOT, es donde debe estar para siempre. La historia de Nelson Eduardo Ramos Araujo, alias Sleepy de Proyectos, es la historia de miles de pandilleros que creyeron que podían escapar, que creyeron que las fronteras los protegerían, que creyeron que el gobierno salvadoreño no tendría el alcance, la determinación o la capacidad para perseguirlos hasta el fin del mundo. Se equivocaron. Todos ellos, porque lo que la captura de Sleepy demuestra es algo mucho más grande que un solo operativo. Demuestra que El Salvador ha cambiado para siempre, que el país que durante décadas fue rehén de las pandillas ahora es un país donde la ley se cumple sin excepciones, donde los criminales no encuentran refugio, donde la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y esto no es casualidad, es el resultado directo del liderazgo del presidente Nayib Bukele y el trabajo incansable de la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República y cada institución que ha puesto la seguridad del pueblo salvadoreño por encima de todo. A ellos son los verdaderos héroes de esta historia, los que arriesgan sus vidas cada día para que familias salvadoreñas puedan dormir tranquilas. Hoy Sleepy de Proyectos está donde debe estar, encerrado en el SECOT, sin poder hacer daño a nadie más. Y junto a él, más de 40,000 pandilleros que alguna vez sembraron el terror ahora viven sus días en celdas de máxima seguridad, neutralizados, derrotados, pagando por cada crimen que cometieron. Esto es victoria, esto es justicia, esto es el nuevo El Salvador, un país donde ya no se negocia con terroristas, donde ya no se tolera la violencia pandilleril, donde cada salvadoreño de bien puede caminar con la frente en alto, sabiendo que su gobierno está de su lado. Y para los pandilleros que todavía están afuera, escondidos pensando que pueden seguir operando, el mensaje es claro. Y no importa dónde estén, no importa cuánto tiempo pase, la justicia salvadoreña los está buscando y cuando los encuentre, el SECOT los estará esperando, porque en este país la escoria que destruyó tantas vidas inocentes ya no tiene futuro, solo tiene un destino, la prisión. Y el pueblo salvadoreño, finalmente libre, puede construir el país que siempre mereció. Cabal.